Si por algún caso os preguntáis por qué solo hay gameplay de Chronos Island es porque sin querer borré mi partida y he tenido que empezar desde cero, así que no me tengáis muy en cuenta, por favor. Después de casi 5 meses por fin nos ha llegado el primer DLC de Sonic Frontiers, así que iré directo al grano. ¿El DLC vale la pena? La respuesta corta es un sí, es bueno. Si no te apetece ver la respuesta larga, pues ya puedes dejar el vídeo. Pero si te interesa, continuemos. Lo que me sorprende del DLC es que hay más contenido del que me esperaba a pesar de no parecerlo en base al teaser que se nos dio. Vayamos por partes. En lo que se refiere al juego de base hubo varios cambios. La lluvia de estrellas y el turbo potenciado ahora se pueden desactivar. Las fases del ciberespacio ahora se pueden reiniciar con un comando de botones y los Coco Anciano y Ermitaño pueden subir estadísticas de golpe sin ir de uno en uno. Esto lo veo como algo muy favorable porque llegaba un punto en el que uno se cansaba de repetir el mismo proceso una y otra vez, sobre todo la lluvia de estrellas. Y para los que les gusta hacer speedruns esto es un regalo porque ya no tendrán que pasar por el procedimiento nunca más. Aunque la verdad me habría gustado que hubiesen hecho algo con el pop-in del juego, pero ya veremos si lo parchean en el futuro. Ahora sí, en cuanto al DLC como tal, el modo foto. Si alguna vez has tenido ganas de hacer fotos en un juego de Sonic sin depender de mods, pues aquí lo tienes. No he hecho muchas fotos, pero sí que puedo decir que los resultados son preciosos. Es el típico control de cámara que hemos visto en muchos juegos y lo único que puedo decir es que el control con el mando es un poco cuestionable. Y en lo que se refiere a aspectos de la cámara pues siento que le faltan muchos filtros. Pero bueno, tampoco está tan mal. La caja de música. Ahora se nos permite cambiar la música de fondo cuando queramos, pero no donde queramos, ya que hay ciertas cinemáticas y combates contra jefes los cuales no nos permiten el cambio de música. Aunque como dije en mi anterior reseña, la transición de música de este juego es genial, así que no lo veo como un problema. Se han añadido un total de 53 canciones. Varias te vienen por defecto y el resto las consigues recorriendo el mapa y buscando tokens en forma de nota musical. Aquí sí que tengo que decir algo y es que para mí esto es una versión empeorada de la caja de música de Generations. El problema no es el cómo las consigues, sino la música en sí. En Generations había todo tipo de música, de las más clásicas a las más modernas, y a pesar de que las canciones originales de los clásicos contrastaban mucho con el juego como tal, allí había un cierto contexto con la música el cual hacía que quedasen de peor o mejor forma. Pero en Frontiers, sabiendo cómo es el apartado artístico y tono del juego, hace que ciertas canciones no cuadren en ningún momento del juego, principalmente las canciones de los juegos clásicos. También he visto que hay quejas de que no han puesto ciertas canciones, pero al igual que el modo foto, quién sabe si pondrán más cosas en un futuro. También he visto que hay algo sobre el tema de los Coco Primavera o algo así, pero por ahora en lo que llevo de partida no he encontrado nada relacionado con eso. Y por último, el desafío ciberespacial y el combate total, ambos siendo recopilaciones de un aspecto concreto del juego y que se desbloquean si te has pasado el modo historia. El desafío ciberespacial consiste en varios level rush de cada una de las islas, las cuales se van desbloqueando en base a que también lo has hecho. ¿Es divertido? Sí. ¿Hace que los niveles del ciberespacio sean mejores? No. Y esto es algo que debemos aceptar, y es que los problemas que venían del juego de base no creo que se vayan a solucionar. Porque una cosa es pedir que arreglen el pop-in del juego, y otra muy distinta es pedir un cambio jugable, mecánico, de diseño de nivel y hasta cierto punto narrativo. Así que juzgaré lo nuevo en base a lo que ya está roto. Y lo admito, quizás fui un poco duro con el ciberespacio en la reseña antigua, y no son la peor cosa del mundo, pero definitivamente siguen siendo la peor parte del juego. Como he dicho, eso es algo que no se puede cambiar. En resumen, el desafío ciberespacial está guay, y la guinda del pastel para mí, el combate total. En esencia, un boss rush que funciona igual que el otro modo, pero es mejor en todos los aspectos. Este modo tiene en cuenta los datos guardados de la partida que escojas, y eso puede suponer la diferencia entre fácil y difícil, porque este también va contra reloj, y me atrevo a decir que este modo en concreto te incentiva a romper el juego desde un inicio. No solo hará que hagas más rápido y saques mejor nota, sino que si consigues sacar una A o una S en todas las islas te desbloquea la dificultad extrema. En otras palabras, te mueres de un golpe, y estoy eufórico por pasármelo todo, solo para desbloquearlo. Aunque se nota que la gente lo que quería era enfrentarse concretamente a los titanes. Pero creo que esta es la mejor opción que nos pudieron dar y os explico por qué. A mí en lo personal no me molestó el no poder rejugar los titanes, y con este modo tampoco me molesta. Es más, el hecho de tener que pasar por los demás jefes hasta tener que llegar al titán se siente más gratificante a la hora de enfrentarte a él. Así que por mí, el combate total se puede quedar como está porque es la polla. Y definitivamente tengo ganas de ver qué es lo que harán con las siguientes actualizaciones, porque el primer DLC para mí ha sido bastante bueno. Y bueno, eso sería todo. Espero que os haya gustado. Si queréis que este canal crezca, compartid el vídeo y suscribíos, que eso ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.